Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la farándula turca es nuestra pasión y donde no dejamos escapar ni un solo detalle de la vida de nuestras estrellas. ¿Listos para un chismecito jugoso? Porque hoy tenemos una historia que los va a dejar con la boca abierta, una historia de esas que te hacen creer en segundas oportunidades, en el poder de la amistad e incluso, quién sabe, en el renacimiento del amor. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese galán que nos robó el corazón en Love is in the Air, y de su expareja, la bellísima Hande Erçel. Ya saben, esa relación que nos tuvo a todos suspirando y que lamentablemente llegó a su fin. Pero ojo, porque la historia no termina ahí. Resulta que Hande está pasando por un momento, digamos, complicado. ¿Y quién ha salido al rescate? Pues nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Sí, así como lo oyen. Prepárense porque les voy a contar todo, todito, todo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y déjenos un like si les gusta el chisme tanto como a nosotros. Su apoyo es lo que nos mantiene con vida. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, Hande Erçel no está pasando por su mejor momento. Sin entrar en detalles muy escabrosos, la actriz se ha visto envuelta en una serie de controversias y críticas en las redes sociales. Ya saben cómo es esto: un comentario fuera de lugar, una foto mal interpretada, y ¡bam!, se desata la tormenta. La presión mediática ha sido intensa, y Hande, como cualquier ser humano, se ha visto afectada. Pero, ¿qué tiene que ver Kerem Bürsin en todo esto? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de su ruptura, Kerem y Hande siempre han mantenido una relación cordial. Han sido vistos interactuando en eventos, y aunque nunca han hablado abiertamente sobre su relación actual, siempre ha quedado claro que existe un respeto mutuo entre ellos. Y ahora, en medio de esta crisis que enfrenta Hande, Kerem ha decidido dar un paso al frente. No estamos hablando de una reconciliación romántica, pero sí de un gesto de apoyo que ha conmovido a muchos. Fuentes cercanas a los actores han revelado que Kerem se ha puesto en contacto con Hande para ofrecerle su apoyo incondicional. No se trata solo de palabras de aliento, sino de acciones concretas. Se dice que Kerem ha estado aconsejando a Hande sobre cómo manejar la situación mediática, cómo proteger su imagen y cómo no dejarse afectar por las críticas. Pero eso no es todo. Parece ser que Kerem también ha estado utilizando su propia influencia en las redes sociales para defender a Hande. Aunque no ha hecho declaraciones directas sobre la controversia, ha estado compartiendo mensajes sobre la importancia del respeto, la empatía y la lucha contra el acoso en línea. Un claro guiño a la situación que está viviendo su expareja. Además, algunos medios turcos han reportado que Kerem ha estado trabajando discretamente detrás de las cámaras para ayudar a Hande a encontrar soluciones a sus problemas. Se rumorea que ha contactado a sus propios representantes y asesores para que brinden apoyo legal y de relaciones públicas a la actriz. Este gesto de Kerem ha sido interpretado por muchos como una muestra de madurez, generosidad y verdadera amistad. Demuestra que a pesar de que el amor romántico haya terminado, el cariño y el respeto pueden perdurar. Y también nos enseña que en momentos difíciles, es importante contar con el apoyo de las personas que nos quieren, incluso si esas personas son nuestros ex. Claro, no faltan los que especulan sobre si este acercamiento de Kerem podría significar una reconciliación en el futuro. Los fans de la pareja, que nunca han perdido la esperanza, están emocionadísimos con la idea de que Kerem y Hande puedan volver a estar juntos. Pero seamos realistas, en este momento lo más importante es que Hande reciba el apoyo que necesita para superar esta crisis. Y el hecho de que Kerem esté ahí para ella como amigo y confidente, es algo que merece ser aplaudido. Independientemente de lo que depare el futuro para Kerem y Hande, este gesto de apoyo incondicional demuestra que a veces, las historias de amor pueden transformarse en algo aún más valioso, una amistad sincera y duradera. Y eso, amigos míos, es algo que vale la pena celebrar. Además, este asunto nos hace reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades, especialmente en la era de las redes sociales. Cada movimiento que hacen es analizado, criticado y amplificado hasta el infinito. Es fácil juzgar desde la barrera, pero es importante recordar que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Por eso es fundamental que seamos más empáticos y respetuosos en nuestras interacciones en línea. Antes de escribir un comentario negativo o compartir una crítica destructiva,
debemos pensar en el impacto que nuestras palabras pueden tener en la vida de otra persona. Volviendo a Kerem y Ande, esta historia nos recuerda que el amor no siempre tiene que terminar en drama y rencor. A veces el final de una relación puede ser el comienzo de una nueva etapa, una etapa de amistad, respeto y apoyo mutuo. Y eso es algo que todos podemos aprender. Así que, mis queridos chismosos, aquí lo tienen, Kerem Bürsin al rescate de Hande Erçel. Una historia que nos enseña sobre la importancia de la amistad, la empatía y el apoyo incondicional. Una historia que nos recuerda que incluso en el mundo de la farándula, donde todo parece superficial y efímero, pueden existir relaciones genuinas y significativas. Para resumir un poquito todo lo que hemos hablado, vimos cómo Hande Erçel está enfrentando un momento complicado debido a la presión mediática y controversias en redes sociales. En este contexto, Kerem Bürsin, su expareja, ha sorprendido a todos al ofrecerle su apoyo incondicional, brindándole consejos, defendiéndola en redes sociales y ayudándola a encontrar soluciones a sus problemas. Este gesto de Kerem ha sido interpretado como una muestra de madurez y amistad, demostrando que el cariño y el respeto pueden perdurar incluso después de una ruptura. Además, reflexionamos sobre la presión que sufren las celebridades y la importancia de ser empáticos y respetuosos en nuestras interacciones en línea. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. No olviden que aquí en el canal siempre les traemos las últimas noticias de sus estrellas turcas favoritas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por ver nuestros vídeos, por dejarnos sus comentarios y por suscribirse al canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría leer sus opiniones sobre esta historia. ¿Qué les parece el gesto de Kerem Bürsin? ¿Creen que esto podría significar una reconciliación con Hande Erçel? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también se enteren de este chismecito, y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Besos. Pero esperen, que esto no termina aquí. Vamos a profundizar un poquito más en esta telenovela de la vida real. Porque, como dirían en Turquía, bu drama da derin. Hay tantos detalles y matices en esta historia que merecen ser explorados. Primero hablemos un poco más sobre las controversias que han afectado a Hande. Aunque no queremos entrar en detalles escabrosos, es importante entender el contexto. Se han difundido rumores sobre proyectos profesionales fallidos, supuestas cirugías estéticas que han sido duramente criticadas, y hasta malentendidos con otros actores y actrices. Ya saben cómo es el mundo del espectáculo, lleno de veneno y envidia. Lo que sí podemos confirmar es que Hande ha recibido una cantidad desproporcionada de odio en línea, comentarios hirientes sobre su apariencia, su talento y su vida personal. Es una situación realmente injusta y preocupante. Ahora, centrémonos en Kerem. ¡Ay, Kerem, qué hombre! Su reacción ante la crisis de Hande ha demostrado que es mucho más que un simple rostro bonito. No es solo un galán de telenovela, sino una persona con un gran corazón y un profundo sentido de la lealtad. Algunos podrían pensar que después de una ruptura, lo más fácil sería alejarse y seguir adelante. Pero Kerem ha demostrado que la amistad y el respeto pueden ser más fuertes que el desamor. Y es que a pesar de que su relación romántica terminó, Kerem y Hande compartieron momentos muy especiales. Fueron compañeros de trabajo, amigos, confidentes y, durante un tiempo, amantes. Esa conexión no se borra de la noche a la mañana. Y parece que Kerem ha sabido valorar la importancia de esa relación, incluso después de que tomó un nuevo rumbo. Se dice que las conversaciones entre Kerem y Hande han sido muy profundas y sinceras. Kerem, con su experiencia en el mundo del espectáculo, ha podido aconsejar a Hande sobre cómo navegar por las turbulentas aguas de la fama. Le ha recordado que no se tome las críticas demasiado en serio, que se centre en su trabajo y en las personas que la quieren de verdad. También le ha sugerido que se rodee de un equipo de profesionales que puedan protegerla y asesorarla en situaciones difíciles. Pero lo más importante, según nuestras fuentes, es que Kerem le ha brindado a Hande un hombro en el que llorar y un oído que la escuche sin juzgarla. Le ha recordado que no está sola y que siempre puede contar con él. ¡Ay, qué bonito! Esto sí que es amistad verdadera. Ahora hablemos de las especulaciones sobre una posible reconciliación.
Ay, los fans de Anker. Nunca pierden la esperanza. Las redes sociales están inundadas de comentarios de personas que sueñan con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Hashtags como @Anker Forever y @Kerem Hande Volvet ya son tendencia en Turquía y en todo el mundo. Pero seamos realistas, la situación es complicada. Tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas. Han tenido otras relaciones, han trabajado en nuevos proyectos y han evolucionado como personas. No podemos saber qué les depara el futuro, pero lo cierto es que en este momento, una reconciliación parece poco probable. Sin embargo, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Y quién sabe, quizás el destino tenga otros planes para Kerem y Hande. Lo que sí podemos afirmar es que independientemente de lo que pase en el futuro, su relación siempre será especial y significativa. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la vida de las celebridades. Hoy en día, cualquier persona con un teléfono móvil y una conexión a Internet puede opinar sobre la vida de los demás. Y muchas veces esos comentarios son hirientes, destructivos y completamente injustificados. Las celebridades, como cualquier otro ser humano, tienen derecho a la privacidad, al respeto y a la dignidad. No podemos pretender que sean perfectas o que vivan según nuestros estándares. Debemos ser más empáticos y comprensivos, y recordar que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Por eso es fundamental que promovamos una cultura de respeto y tolerancia en las redes sociales. Debemos denunciar el acoso en línea, apoyar a las víctimas y educar a los jóvenes sobre la importancia de la responsabilidad digital. Y hablando de responsabilidad digital, debemos ser conscientes de que lo que publicamos en Internet puede tener consecuencias reales. Un simple comentario, una foto malintencionada o un rumor infundado pueden dañar la reputación de una persona, afectar su salud mental e incluso poner en peligro su vida. Por eso, antes de compartir algo en las redes sociales, debemos preguntarnos, ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no, quizás deberíamos pensarlo 2 veces antes de darle al botón de enviar. Volviendo a Kerem y Hande, su historia nos enseña que el amor puede tomar muchas formas diferentes. No siempre tiene que ser romántico. A veces el amor se manifiesta en forma de amistad, apoyo incondicional y respeto mutuo. Y eso es precisamente lo que Kerem le está ofreciendo a Hande en este momento, una mano amiga, un hombro en el que llorar y una voz que la defienda. Un gesto que demuestra que incluso en el mundo superficial y frívolo de la farándula, pueden existir relaciones genuinas y significativas. Así que, mis queridos chismosos, los invito a reflexionar sobre esta historia y a sacar sus propias conclusiones. ¿Qué les parece el gesto de Kerem Bürsin? ¿Creen que esto podría significar una reconciliación con Hande Erçel? ¿Qué opinan sobre la presión que sufren las celebridades en las redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también se enteren de este chismecito, y si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Besos. Y recuerden, la vida es un drama turco en sí misma. Hasta la próxima.